¿Alguna vez te has detenido a pensar qué fue lo que realmente motivó a Jezabel? Su nombre suele recordarse como sinónimo de traición, manipulación e incluso perversidad. Pero, ¿será que su historia es tan simple como parece? Jezabel fue una mujer que no se limitó a los roles tradicionales de su época. No fue solo la esposa de un rey. Fue una fuerza política, una mujer que no temía desafiar a las autoridades ni siquiera a las leyes divinas. Su ascenso al poder fue impresionante y su legado, incluso siglos después, sigue provocando intensos debates. Pero, ¿qué podemos aprender de ella? Seamos honestos, la mayoría de las personas recuerda a Jezabel únicamente como una villana. La Biblia la describe como una mujer que llevó al pueblo de Israel a la idolatría y al pecado. Pero, ¿es su historia realmente tan unidimensional? ¿Hay algo más detrás de esta imagen? ¿Cómo logró mantenerse en el poder en una época dominada por hombres, enfrentándose a profetas de Dios como Elías, y aún así dejar su huella en la historia? ¿Qué llevó a Jezabel a aliarse con los peores enemigos de Israel y a manipular incluso a los propios reyes por interés personal? Y lo más importante, ¿qué enseñanzas podemos extraer de su historia para nuestra vida hoy, en un mundo donde el poder, las decisiones y las consecuencias están más entrelazados que nunca? En este video vamos a desentrañar la vida de Jezabel, explorando sus motivaciones, sus acciones y, por supuesto, las lecciones que nos deja su trayectoria. Porque aunque sea conocida por su crueldad, la verdad es que entender su historia puede ofrecernos una nueva perspectiva sobre lo que significa el verdadero poder y el precio que se paga por él. Quédate con nosotros hasta el final, porque te sorprenderás con lo que hay detrás de todo lo que creemos saber sobre esta mujer tan controvertida. La historia de Jezabel comienza con un hito importante en la historia de Israel. Era hija del rey Etbaal, de la ciudad fenicia de Tiro y Sidón, una región conocida por su culto a Baal, un dios cananeo. En 1 Reyes 16, 29, 31, se relata que cuando el rey Acab, hijo de Omri, subió al trono de Israel, hizo una alianza política estratégica con los fenicios, casándose con Jezabel, una mujer de gran influencia y de origen noble. Este matrimonio fue un movimiento que selló el destino de Israel, ya que Jezabel trajo consigo no solo su fe, sino también sus prácticas idólatras. Su llegada a Israel no fue simple, pues introdujo el culto a Baal, algo totalmente contrario a la adoración del Dios de Israel. En 1 Reyes 16, 32, 33, se relata que Acab, influenciado por su esposa, construyó un templo para Baal en la capital, Samaria, y comenzó a servir y adorar a ese ídolo. Jezabel, determinada a establecer su religión, no solo apoyó esta construcción, sino que también incentivó la persecución a los profetas del Señor. Muchos fueron asesinados bajo su mando. 1 Reyes 18:4. Con la llegada de Jezabel comenzó una nueva era de idolatría y conflicto religioso. Ya no era solo una cuestión de poder político, sino una batalla espiritual que la colocó directamente en conflicto con los profetas del Señor, especialmente con Elías, el gran profeta de Israel. Con la construcción del templo a Baal y la propagación de su fe,
Jezabel se convirtió en una figura central en Israel, una mujer con un enorme poder, no solo sobre su esposo, sino sobre toda la nación. Acab, influenciado por Jezabel, se sumergió en prácticas idólatras que comprometían directamente la adoración al Señor. Esto causó una creciente indignación entre los profetas de Israel, especialmente Elías, quien estaba decidido a confrontar la idolatría y la corrupción espiritual. En 1 Reyes 17, por orden de Dios, Elías anuncia una gran sequía como señal del juicio divino por la infidelidad de Acab y Jezabel. La sequía duró 3 años y trajo mucho sufrimiento sobre Israel. Pero en vez de arrepentirse, Acab y Jezabel se volvieron aún más obstinados en su devoción a Baal. El enfrentamiento clave ocurre en el Monte Carmelo, donde Elías desafía a los profetas de Baal a una prueba pública. El Dios que responda, con fuego, ese es el Dios verdadero. 1 Reyes 18:24. Los 450 profetas de Baal clamaron por horas, pero nada sucedió. Elías entonces prepara su altar, lo empapa de agua, clama al Señor, y el fuego del cielo consume el sacrificio. Fue un milagro innegable que mostró quién era el Dios verdadero. Pero Jezabel no se rindió. Al saber de la humillación de Baal y la muerte de sus profetas, estalló de ira y juró matar a Elías antes de que acabara el día. La amenaza de Jezabel fue tan grave que Elías huyó al desierto temiendo por su vida. En 1 Reyes 19, agotado y desanimado, se sienta bajo un arbusto y le pide a Dios morir. Se siente solo y sin fuerzas, pero Dios, en su misericordia, le envía un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Después, Elías va al monte Horeb, donde Dios le renueva la misión y le instruye a ungir nuevos reyes y a Eliseo como su sucesor. 1 Reyes 19, 5, 18. Mientras tanto, Jezabel seguía como una fuerza amenazante en Israel. Su odio hacia los seguidores del Señor aumentaba, así como su sed de venganza. La ambición de Jezabel por el poder no conocía límites. Su ira no era solo emocional, sino alimentada por una ideología profunda, la imposición del culto a Baal a cualquier precio. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías mandó ejecutar a los 450 profetas de Baal. Aunque esto fue una acción ordenada por Dios, la furia de Jezabel se avivó aún más, y ella se convirtió en la encarnación de la corrupción que dominaba el reino. A pesar de las victorias de Elías, Jezabel no cedía en su poder. Continuaba manipulando los eventos en Israel, buscando destruir la fe en el Dios verdadero. Un ejemplo claro fue el caso de Nabot, un hombre justo que poseía una viña que Acab deseaba. Al negarse a venderla, Acab quedó abatido, pero Jezabel tramó un plan cruel. Falsificó cartas, acusó a Nabot de blasfemia y lo hizo apedrear hasta la muerte. Así, Acab tomó la viña como herencia. En 1 Reyes 21, 17, 29, Dios envía nuevamente a Elías, quien declara que el juicio sobre Acab y Jezabel está próximo. Profetiza que los perros lamerán la sangre de Acab y devorarán el cuerpo de Jezabel. Aunque Acab se humilla momentáneamente, el juicio ya estaba decretado. La promesa del juicio divino sobre Jezabel y su casa finalmente se cumple. Aunque Acab se humilló brevemente ante Dios,
no pudo evitar las consecuencias de su alianza con Jezabel. La destrucción de su dinastía ya estaba decretada. Después de la muerte de Acab, en 2 Reyes 9, el general Jehú, ungido por Eliseo para ejecutar el juicio del Señor sobre la casa de Acab, marchó hacia Jezreel, donde Jezabel aún ejercía poder. Era el momento del cumplimiento de la profecía de Elías, que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel. Al saber que Jehú se acercaba, Jezabel no se intimidó. En un último acto de arrogancia, se maquilló, se adornó y se mostró desde una ventana del palacio, intentando mantener una imagen de realeza y control. Pero su intento fue en vano. Jehú ordenó a sus sirvientes, eunucos que la atendían, que la lanzaran por la ventana. Ellos obedecieron sin dudar. Jezabel cayó y su muerte fue instantánea. Sin embargo, aún faltaba el cumplimiento total del juicio. Jehú ordenó que su cuerpo quedara tirado en el campo. Más tarde, al regresar, encontró que los perros ya habían devorado su carne, tal como el Señor había dicho por medio del profeta. Así se cerró el ciclo de poder de Jezabel, marcado por la idolatría, la manipulación y la crueldad. Su muerte no fue solo una venganza divina, fue una señal clara y solemne de que el mal tiene consecuencias y de que ningún poder humano está por encima de la justicia de Dios. Su cuerpo fue olvidado, su nombre borrado y su legado reducido a advertencia. La historia de Jezabel es una de las más dramáticas y complejas de la Biblia, llena de advertencias y enseñanzas profundas. Desde su ascenso al poder, manipulando a su esposo y desviando al pueblo hacia la idolatría, hasta su caída trágica y humillante, ella representa la corrupción espiritual y moral que puede destruir una nación. Pero también nos recuerda que nadie está por encima del juicio de Dios. Por más fuerte, inteligente o influyente que alguien sea, el mal que se siembra acaba siendo recogido. Las profecías se cumplieron en cada detalle, y su trágico final fue un testimonio del poder absoluto del Señor. Y tal vez la mayor lección que nos deja Jezabel es que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen consecuencias. Las alianzas que formamos, los valores que defendemos y los caminos que elegimos construyen nuestro destino. Jezabel eligió el poder sin moral, la manipulación sin fe, y pagó el precio por ello. Si esta historia te impactó y quieres aprender más sobre otras figuras bíblicas y los mensajes que sus vidas encierran, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos enseñanzas del pasado que te ayudarán a vivir con más sabiduría en el presente. Dale me gusta, activa la campanita y acompáñanos en esta jornada de fe. Hasta la próxima. Que el ejemplo de Jezabel no solo nos advierta, sino que nos impulse a elegir siempre la justicia, la verdad y el temor de Dios.